Hola, hola, bellezas y bellezos de mi canal. ¿Cómo están hoy? Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes una vez más. Y es que, como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en una historia que, ay, Dios mío, me hace suspirar solo de pensarlo. Hoy vamos a hablar de una noche inolvidable, llena de pasión, una noche de romance al rojo vivo protagonizada por nuestros amados Serkan Bolat y Ozge Gurel. Sí, la pareja que nos robó el corazón, aunque sea solo por un ratito en pantalla. Así que si son fans de las historias de amor apasionadas, de los reencuentros inesperados, de las miradas que lo dicen todo y de ese fuego que solo el amor verdadero puede encender, este es el vídeo para ustedes. Prepárense para sentir mariposas en el estómago, para recordar esos momentos que nos hicieron suspirar frente a la pantalla y para, bueno, quizás, fantasear un poquito con el desenlace de la historia. ¿Quién sabe? Antes de empezar, y esto es súper importante, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, se vienen cosas muy buenas. Y no duden en dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Ahora sí, comencemos con esta historia que nos va a dejar sin aliento. Imaginen la escena. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Serkan con esa mirada que te traspasa el alma y esa sonrisa que te derrite, y Ozge, con su elegancia y su fuego interno, listos para arder en llamas. Aunque claro, como buenos románticos, vamos a imaginar que todo ocurre en un ambiente perfecto, casi sacado de una película. Pensemos en una terraza con vistas a la ciudad, una suave brisa acariciando sus rostros, una cena exquisita y dos corazones que laten al mismo ritmo. Pero ¿cómo llegamos a esta noche mágica? ¿Cómo se gesta esta explosión de pasión? Permítanme retroceder un poco en el tiempo y construir el camino que conduce a este encuentro sublime. Todo comienza con un reencuentro o una chispa que se enciende en medio de la rutina, un cruce de miradas que despierta recuerdos y emociones dormidas. Serkan y Ozge, por circunstancias del destino, se encuentran de nuevo. Quizás después de mucho tiempo, quizás después de un distanciamiento doloroso, quizás después de una simple discusión que terminó en separación. Pero lo importante es que el destino, o la vida, los vuelve a poner frente a frente. La primera impresión, la primera impresión. ¿Cómo será? ¿Nerviosismo? ¿Curiosidad? ¿Un torbellino de emociones encontradas? Imaginen a Serkan con su porte elegante, con esa seguridad que lo caracteriza, pero también con la vulnerabilidad que solo el amor puede sacar a la luz. Ozge, por su parte, con su belleza innata, con esa fuerza interior que la hace única, pero también con la nostalgia de un amor que tal vez nunca se olvidó del todo. El reencuentro puede ser fortuito, en un evento social, en un lugar de trabajo, en la calle, incluso en el supermercado. La sorpresa, la incredulidad, la timidez inicial. Todo forma parte de este primer contacto. Las palabras al principio pueden ser escasas, pero las miradas, las miradas. Ellas lo dicen todo. Una mirada que busca, que cuestiona, que recuerda, que anhela. Una mirada que revela lo que el corazón aún siente. Quizás después de ese primer encuentro se produzca un acercamiento más formal. Una llamada, un mensaje, una invitación a un café. La necesidad de volver a conectar, de saber del otro, de entender qué pasó, de revivir la magia. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más emocionante. Imaginemos la cita. Un lugar tranquilo, íntimo, donde puedan conversar sin interrupciones. La charla fluye, los recuerdos afloran, las risas se mezclan con momentos de silencio. El pasado, presente y futuro se entrelazan en una conversación llena de emociones. El ambiente se va cargando, la tensión aumenta. La química entre ellos es innegable, palpable. Las miradas se intensifican, los gestos se vuelven más sutiles, los roces accidentales se vuelven más frecuentes. La chispa del amor que parecía apagada, vuelve a encenderse. Y es aquí donde llegamos a la noche mágica que anunciamos al principio. La cena, la terraza, la vista a la ciudad. Todo está cuidadosamente planeado para crear la atmósfera perfecta. La música suave, la luz tenue, el aroma a flores. Todo contribuye a crear un ambiente romántico y sensual. La conversación, ahora, es más profunda, más sincera. Hablan del pasado, de sus sueños, de sus miedos.
Se confiesan, se sinceran, se entregan. La conexión es total, la atracción es irresistible. Y es en este punto, justo antes del clímax, cuando la tensión alcanza su punto máximo. El vino que se sirve en copas de cristal ayuda a relajar los sentidos. El alcohol desinhibe, libera las emociones. Las miradas se cruzan, se entrelazan, se funden. El deseo se hace evidente, el cuerpo se manifiesta. La distancia se acorta, los corazones ten al unísono. Y entonces, el beso. Un beso que no es un simple saludo, ni un gesto de cortesía. Es un beso que lo engloba todo. Un beso que sella la promesa de una noche inolvidable. Un beso que expresa todo lo que se ha callado, todo lo que se ha sentido, todo lo que se ha deseado. Un beso que comienza suave, con cautela, como una caricia. Un beso que poco a poco se intensifica, se vuelve más apasionado, más profundo. Un beso que revela el deseo, la necesidad, la entrega. Un beso que derrite las barreras, que rompe las inhibiciones, que libera las pasiones. Y luego, la noche. La noche en la que todo se permite, en la que todo se entrega, en la que todo se vive. La noche en la que Serkan y Ozge se fusionan, se complementan, se aman. La ropa cae al suelo, los cuerpos se unen, las almas se conectan. Las caricias se vuelven más intensas, los besos más apasionados, el deseo más voraz. El amor se manifiesta en cada gesto, en cada mirada, en cada suspiro. Serkan con su ternura y su fuerza, acaricia el cuerpo de Ozge, la besa con dulzura, le susurra palabras de amor. Ozge con su sensualidad y su entrega, responde a cada caricia, se entrega a la pasión, se abandona al placer. Es una danza de cuerpos, un torbellino de emociones, una explosión de sensaciones. Es el éxtasis, la plenitud, la fusión total. Es el amor en su máxima expresión. Y después, el amanecer. El sol que se asoma por el horizonte iluminando la habitación, revelando la intimidad. Serkan y Ozge abrazados, exhaustos pero felices. La satisfacción en sus rostros, la paz en sus corazones. La conversación después del amor. Las promesas, las confesiones, las palabras que sellan el compromiso. La certeza de que están hechos el uno para el otro, de que su amor es verdadero, de que su futuro está juntos. El desayuno, la complicidad, las risas. La vida que continúa, pero con un nuevo significado, con una nueva perspectiva. El amor que se fortalece, que se afianza, que se proyecta hacia el futuro. ¿Qué sigue después de esta noche inolvidable? ¿Qué les depara el destino a Serkan y Ozge? Esa es otra historia. Pero una cosa es segura, esta noche de romance al rojo vivo les dejará una huella imborrable en el corazón. Una noche que les dará la fuerza para enfrentar cualquier obstáculo, para superar cualquier adversidad. Una noche que les recordará que el amor verdadero existe, que es posible, que es maravilloso. Una noche que les dará la confianza para construir un futuro juntos, para luchar por su felicidad, para vivir su amor intensamente. Esta noche, en resumen, es mucho más que una simple fantasía. Es la representación de la pasión, de la conexión, del amor. Es la demostración de que las almas gemelas sí existen, y que a pesar de las circunstancias, el amor siempre encuentra el camino. Es un recordatorio de que debemos luchar por lo que amamos, que debemos arriesgarnos, que debemos entregarnos por completo a la persona que nos hace sentir vivos. Y por supuesto, es una invitación a soñar. A soñar con ese amor perfecto, con ese reencuentro mágico, con esa noche inolvidable. A soñar con Serkan y Ozge, con sus miradas, con sus besos, con su pasión. Así que, amigas y amigos, ¿qué les pareció esta historia? ¿Se imaginaron la escena? ¿Sintieron las mariposas en el estómago? ¿Se emocionaron con el beso? ¿Se dejaron llevar por la pasión? Espero que sí. Espero que hayan disfrutado de esta fantasía, de esta noche de romance al rojo vivo con Serkan y Ozge. Espero que se hayan inspirado, que se hayan emocionado, que hayan creído en el amor. Quiero agradecerles por acompañarme, por compartir esta emoción conmigo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme saber qué les pareció esta historia, qué les gustaría imaginar, qué otras parejas les gustaría que protagonizaran un vídeo como este. ¿Qué otros escenarios podríamos explorar? ¿Una playa paradisíaca? ¿Un lujoso yate? ¿Un romántico viaje a París?
Las posibilidades son infinitas. Y no olviden dejar sus likes, compartir el vídeo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. También los invito a que comenten qué momentos de la serie les gustaría que revivamos, qué parejas les gustaría que analicemos, qué historias les gustaría que contemos. Su opinión es muy importante para mí. Además, si son creativos, pueden compartir sus propios relatos y fantasías en los comentarios. Me encantaría leerlos. Recuerden, el amor es un sentimiento universal, que nos une a todos. No importa la edad, el idioma, la cultura. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Así que a soñar, a amar, a vivir intensamente. No se conformen con menos. Busquen la felicidad. Sean felices. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el amor como el fuego puede ser peligroso, pero también es capaz de iluminar el mundo. Así que enciendan sus corazones y vivan la pasión. Nos vemos en el próximo vídeo.